Gonzalo Díaz tiene 37 años, es profesor de educación básica en la hermosa localidad de Salamanca, donde espera pronto regresar junto a su hijo de 2 años, a quien no ha podido sostener en sus brazos producto de una hernia discal que ha imposibilitado por completo su vida. Bueno, los primeros síntomas son básicamente un fuerte dolor en la zona lumbar y posteriormente se fue acrecentando este dolor y fue avanzando hacia la planta del pie, digamos. Esto hice una fuerza mal hecha, una vez levantando un objeto pesado, específicamente un tarro, y de ahí, ¿cierto?, comencé con este dolor, que me fue afectando en cuestiones tan básicas como, por ejemplo, el tema de la conducción. Una vez estuve muy próximo a tener un accidente a raíz de este dolor que muchas veces te afecta el poder frenar, por ejemplo, o acelerar. El estar de pie sentado e incluso toser o estornudar puede ser una tortura para quien padece de una hernia en cualquiera de los 3 puntos donde se presenta con mayor frecuencia: ingle, estómago o núcleo pulposo, una de las más comunes entre los hombres. Los estudios no son para nada alentadores, pues señalan que un 5% de la población padecerá en algún momento de su vida de esta afección. ¿Ustedes han tenido alguna vez una hernia? Sí. ¿Una hernia en la columna? No, abdominal. ¿Qué pedía hacer? ¿Qué lo imposibilitaba? Actividad física. ¿Sí? Deporte. Ha sido, claro, muy doloroso, sobre todo en lo que es la espalda, la hernia cervical es muy dolorosa. ¿Usted ha tenido alguna vez una hernia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? ¿En la columna? No, inguinal. Voy a hacer mayor ejercicio ni nada. Pero después me operaron y quedé perfecto y he funcionado 40 años después de la operación perfecto. Los tratamientos son variados, pero dependen de la gravedad o avanzada que esté la hernia. A Gonzalo no le quedaba otro camino más que la intervención. Es por eso que averiguó las distintas alternativas y llegó hasta la endoscopía, una operación mínimamente invasiva, menos traumática y con menos dolor que las de antaño, que requerían de largos procesos de recuperación. Decidimos acompañarlo en este importante paso, donde espera por sobre todo volver a realizar su vida con normalidad. Te voy a hacer un aceite en tu espalda, Ya, te voy a rasurar si tienes algún vello ya, y te voy a poner unas medias para ayudar a la circulación sanguínea. ¿Listo? ya, ¿Te dejo? ya. Gonzalo tiene una hernia del núcleo pulposo o una hernia discal o HNP, también como se denomina esto, que es una hernia que ya no respondió al tratamiento médico clásico, que es reposo relativo, analgésico, antiinflamatorio, relajantes musculares, kinesiología, y él ya pasó por todas esas etapas y como no ha habido prácticamente ninguna mejoría, él tomó la decisión de operarse. Bueno, aquí no es solamente la operación, después de la operación se hace una kinesioterapia por un kinesiólogo que sea especializado en columna y que fortalezca muy bien los músculos de su columna, que le enseñe a mejorar su postura, la forma correcta de hacer fuerzas y todo, pero eso con seguridad a las 3 semanas lo va a estar haciendo sin ningún problema. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando ya estés recuperado? Lo que me gustaría hacer, digamos, es abrazar a mi hijo y jugar con él. Algo que ya no podías hacer. Claro, que me costaba mucho. Tomarlo en brazos, me imagino. Claro, cuestiones tan sencillas que de repente uno no las dimensiona, pero que al final igual eso te trae repercusiones. Ahí está el caso entonces de Gonzalo y a lo mejor es su caso. Vamos a abrir los teléfonos porque tenemos al doctor para que responda a todas sus preguntas. También Don arroba Fernando, mucho gusto. Don Fernando. Mega. ¿Cómo le va, doctor? Yo tengo Muy gusto. bien. Oiga, a ver, aquí todos tenemos una Sí, batería de preguntas, sí. además desde nuestras propias experiencias también. Exactamente. Pero, ¿por qué se producen las hernias?
Las hernias se producen porque de repente falla la pared, digamos, que recubre el núcleo pulposo, que es el amortiguador natural que tenemos. Okay. Esas fibras, digamos, de repente se produce una fisura o una ruptura y por ahí se sale el núcleo pulposo y se llama hernia del núcleo pulposo. Hay gente que esta pared externa, que es esta... Espérese, doctor, vamos a volver entonces... Ya. Ahí, ahora la puede mostrar ahí. Esta, digamos, es el anillo fibroso. Aquí tenemos esto. Ya. Y esto de acá. Lo del medio. Lo del medio es el núcleo pulposo. Aquí en este caso se salió hacia atrás. Ya. Entonces está haciendo una compresión. ¿Y por qué se salen, doctor? Porque estas fibras, digamos, concéntricas que hay acá, de repente se rompen a raíz de un esfuerzo violento. Malas posturas. O genética también, ¿no? Genética Sí, mala. sí, pero antes era muy frecuente que la gente levantara más de 80 kilos, Claro. más de 40 kilos. Claro, okay. Entonces, el constante levantar objetos pesados en mala posición hacía que se rompieran los discos. Oiga, y salía doctor, hernia. ¿y cuáles serían los primeros síntomas? Porque de verdad el dolor lumbar, todo lo que Es horrible. o cervical, es completamente Horrible. invalidante. Ya veíamos el caso de este hombre que lloraba del dolor, y es cierto que uno llora del dolor. Te lo digo por experiencia. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Sí, los primeros síntomas son el dolor. Ya. Primer síntoma, generalmente después al día siguiente, o puede ser el mismo día del dolor, comienza el dolor del nervio. Y si te instalan en el mismo lugar, tú empiezas a sentir un dolor que no había sentido antes y se empieza a ubicar en un mismo lugar o se puede repartir. Porque, O se irradia. O se irradia, por ejemplo. Se ubica, digamos, donde está la ruptura del disco, la hernia, y es comprimido en este nivel y se irradia. Sí. Ya. El nervio es un tejido vivo, entonces se puede irradiar hacia del brazo, hacia Ahí está la el hernia. brazo. Doctor, esto a mí me parece tremendamente gráfico porque es algo como que se sale, ¿no? No sé si Claro. lo podemos mostrar. Así son las hernias. Claro. Las de la guata son así. Como un las de puretito. todo, se salen. Es como un apéndice, Claro. ¿no? Como un... Exacto. Claro, aquí se ve perfectamente que este es un buen trozo que se ha salido y aquí estos nervios están todos libres como deben estar. ¿Ya? Y aquí esto está comprimido por esta hernia. Ajá. Entonces la presión al nervio es constante y no hay nada que pueda quitar el dolor de un De nervio. un que está antiinflamatorio, perdido. nada. Pero, por ejemplo, las hernias son más recurrentes en personas sobre 40 años o un cabro joven de 20 años también puede sufrir, porque de repente uno comparte experiencia, aquí somos todos adultos, ¿verdad? Tenemos sobre 40, como que es más recurrente en gente más adulta que en gente más joven. ¿Es tan así? Es así, porque la máxima incidencia es entre los 30 y los 60 años. Perfecto. Pero pudiendo comenzar a los 20. Claro. La gente que tiene... ¿Puede ser a raíz de un golpe, por ejemplo? Claro, traumática. También. A raíz de un traumatismo perfectamente puede ser. Doctor, mire, llegaron algunas consultas, tengo mucho dolor de espalda a propósito de los síntomas. Mucho dolor de espalda, se me adormecen ambos brazos, sobre todo en la noche y sobre todo en los dedos medio e índice, estos dos. ¿Qué le puede podríamos ser decir? Eso puede ser una hernia cervical. Cervical. Sí. ¿Y esta persona qué tendría que hacer? Ver a un especialista Inmediatamente. y hacerse una resonancia magnética. Es la única... Claro, porque es la única Claro. forma que se puede... Sí, no, la Pero resonancia tomar lo va a ver. Sí, no, difícil. Pero tomar antiinflamatorios o ese tipo de cosas Automedicarse. Sí, bueno, por los dolores. Claro. digo. cuando uno parte por los dolores es totalmente justificado usar algunos antiinflamatorios. Y aquí en Chile todo el mundo usa el ibuprofeno. Exacto. Entonces, Y va a ir subiendo de 200 a 250 a 600, 400 o 600. sí, Claro. y además que no es malo, es los antiinflamatorios más antiguos y puedes perfectamente usar dosis de 400 hasta 3 veces al día Perfecto. mientras tienes un diagnóstico definitivo. Ok. Doctor, con respecto a la hernia cervical, ¿cuáles son los síntomas? Porque muchas veces esto parte con dolores de cabeza, con la irradiación en las extremidades. Sobre todo el brazo izquierdo, parece. Claro, y uno Sí. se asusta y puede pensar incluso que es un tema neurológico y no necesariamente que es un tema de una hernia cervical. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que reparar para pensar que puede ser esta hernia? Sí, primero que todo, dolor
en la región cervical, ¿Ya? atrás. Muchas veces es cierto que el dolor se siente en la parte cervical y un poco en la parte nuca? occipital, en la nuca. La gente también dice tengo dolor de cabeza. Y la otra cosa que es fundamental es la irradiación del dolor tipo corriente eléctrica al hombro, a las cápulas. Yo puedo contar mi experiencia porque a mí me salieron 2 hernias, 2 cervicales. Y de verdad se me dormía el brazo, estos 2 dedos. ¿Te lo sacaron? No, pues. O sea, sí, pero con masaje. Ah, ya. A Igual mí que yo. me finalmente con a puro kine Y con mano, ¿ah? y a pura mano sí. me las disolvieron. Igual que yo. Fue bien impresionante, pero el dolor del hombro, el cuello y estos 2 dedos completamente dormía. Doctor, como perdón. síntoma. Claro. Doctor, Eso cuando- dice que tenías un nervio comprimido, claramente, Claro. porque tenías 2 dedos. Esa es una raíz específica que estaba comprimida y mejoró. Doctor, pero cuando el dolor es a un solo lado, siempre por año, por 30 años. A un solo lado. Por ejemplo, mire qué curioso, a mí me duele solo el lado derecho. El lado izquierdo no. Todo el dolor es en esta zona. Todo para abajo, la pierna, el talón, los dedos de la mano, aquí arriba, todo. Nunca este lado. Entonces, cuando a mí me viene el dolor tan heavy, yo trato de cargar el cuerpo para este lado. ¿Tienes una hernia? No lo sé. Ah, no te has ido a ver. Llevo 30 años con esta cuestión. 30 años. Es como la A eso, mamografía. claro. Ay, ya tenía que salir con la tontera. Lo siento. Pero es que súmale a eso Entonces, también ¿qué el pod- peso. No le agregues el peso, porque yo le estaba diciendo a él. Esto me empezó a mí hace muchos años, pero cuando yo vivía en Estados Unidos tenía 30 años, pesaba 50 kilos. tenía el mismo- Y yo me inyectaba todos los días Dolonotendral, 2 veces en el día. Entonces, por eso le pregunté por la caída, porque yo tuve una caída a los 17 años, me caí de un segundo piso, y el golpe lo recibí ¿cómo en te la caíste cola. del balcón Sí, para por el abajo? balcón para abajo, por ¿Puede el ser, terrazo para doctor? abajo. Puede Golpeando ser, la cola, sí. entonces puede haber sido eso. Pero hay que hacerle el estudio que Y se necesita. acostumbró a vivir con el dolor. Me acostumbré a vivir con él. Ese es el Exactamente. problema. Oiga, doctor, fíjese que también aplicando una experiencia personal, y aquí una pregunta que probablemente mucha gente se hace. Yo también tengo diagnosticadas 2 hernias, cervical C5, C6, que están bien arribita, digamos. Sí. Y fue producto de un entrenamiento que hice una carrera a una maratón con más de 12 kilos de sobrepeso. Tanto el rebote fue tanto durante 4 meses que se me generaron estas 2 hernias. Pero ¿sabe qué? Y también como la Katy he logrado superarlas, no operándonos, sino que a través de, no sé si tú lo... Masaje. La kinesiología, pero no con la cuestioncita, con el tirotón, Sí. sino que este trabajo que se hace de manera más localizada. La pregunta es, cada vez que yo tenía algún evento estresante, se agudizaba el dolor. Ah, bueno, claro. Se hacía presente. Eso es así. Rabia, yo rabia, por sentía ejemplo. que pasaba una rabia. Exacto, y te da. O estaba un momento de extraordinario cansancio, Y se te queda concentra. absolutamente inválido. A mí Como igual. que me avisa. No, a mí me da una rabia y me da. ¿Puede ser? Como el colon irritable de algunas personas. Totalmente. ¿Se o sea, manifiestan las hernias cuando hay eventos traumáticos? Por supuesto, sí, por supuesto. Y que aumenten en periodos de estrés o de tensiones es lo habitual. Y por lo tanto la gente que está con un cierto dolor pasa un mal rato, por decirlo así. Claro. Y lo primero, siente al tiro el aumento del dolor. ¿Por qué? Porque viene la presión en el cuerpo, Viene la uno se pone presión, tensa. Viene la presión, viene la contractura muscular, Ya. el músculo se queda sin oxígeno, el músculo estar sin oxígeno duele. ¿Y qué recomiendas? ¿Y tú qué recomiendas paliativamente, por ejemplo, para salir de un momento así? Masaje. Más allá de tomarte un ibuprofeno, porque de repente que el ibuprofeno... Sí, no sé, cierto. Terrible. claro, no sé si a veces El será lo estómago. suficientemente, porque de repente las pataletas al hígado no te lo encargan cuando hay una sobre... O el ¿Qué otra cosa profení, o el recomiendas? profení a la vena. Ahí tendría ¿Qué que recomendáis tomar ahí? Sí. omeprazol. Yo creo que cuando es así inmediata la cosa, reposo, Ya. y ojalá, bueno, si es el, también, reposo en cama 24 horas si es muy ¿El intenso. guatero sirve? Eso iba a decir, calor local, ojalá calor húmedo, con guatero, pero no seco. No el de semilla. Húmedo. ¿La No. toallita La otra húmeda? No, porque Envolver. la humedad es lo que produce la relajación No te puedo muscular. creer. A mí solo un tratamiento en Indisa que ponían, imagínate, te estoy hablando hace 25 años atrás, me ponían unos paños calientes adentro de una especie de olla. Y esos paños calientes mojados, Esas eran las me los compresas húmedo caliente. claro, sí. me los aplicaban en la espalda que casi me quemaba.
ir a tratamiento de todos los santos días. Está plenamente vigente. Acabo de aprender algo. Doctor, lo otro que es importante también son los masajes hacen bien para descontracturar, porque cuando uno tiene un dolor se pone tenso. Sí. Entonces se contractura la musculatura. Chica, pero cuando tenés una rabia te pones tenso también. Bueno, también, claro. El estrés, todo lo que significa estrés. No, pero cuando tú tienes el dolor, en la hernia, te aprieta tina, por ejemplo, te despierta. La tina, caliente. Sí, pero creo que el masaje, muy bueno. el masaje descontracturante te alivia mucho, al menos en la experiencia que yo tuve. Sí, otra pregunta es, ¿cómo diferencio yo una hernia, por ejemplo, de una discopatía? Que es bastante similar el dolor en términos de agudeza. Claro, la discopatía no produce nunca un dolor que se irradie. Ajá. Puede manifestarse como una molestia local. Muy puntual. Claro. En cambio, una hernia, lo característico de la hernia es la irradiación, si es las cervicales, a las extremidades superiores, y si es la parte lumbar, a las extremidades inferiores. Tengo otra pregunta. Está todo esto de la automedicación. Yo creo que los que sabemos sobrellevar esta enfermedad ya tenemos con un pack de cosas, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa con las inyecciones localizadas? Yo he vivido 3 experiencias, afortunadamente en lugares de muchísima calidad, digamos, donde en momentos que yo invalidado, antes de una Teletón en la noche, yo me tuve que inyectar directamente corticoides en la zona localizada. Claro. Qué miedo. Pero después llega mucha gente alrededor tuyo y te dice, ojo con lo que estás haciendo. Primero, porque no abuses. Y segundo, porque eventualmente, si no está bien colocada, podrías tener un evento. ¿Qué tan peligroso puede ser una infiltración? O sea, bueno, estas infiltraciones o bloqueos las tiene que hacer un médico, especialista que tenga experiencia, cirujano con especialidad en el tema. Son bien hechas como corresponden, que se hacen bajo rayos, en un pabellón, en un ambiente estéril, que se va viendo donde se van colocando los medicamentos, se comprueba una y otra vez por rayos que el medicamento esté en el lugar adecuado. Yo te diría que son de una tremenda utilidad. Sí, pero yo quería... Porque el corticoide es el antiinflamatorio más potente que existe. Pero yo ahí quería reforzar un poco el tema de la importancia de elegir un especialista que realmente tenga práctica. Nosotros al doctor Larraguibel lo habíamos entrevistado para un caso que hicimos en el Mucho Gusto, que fue del connotado periodista Enrique Ramírez Capello, que se fue a hacer una infiltración precisamente en la cervical y que en definitiva el corticoide pasó a la médula y hasta el día de hoy está tetrapléjico. Por lo tanto, es vital, y ahí el doctor nos decía, es muy distinto un médico que hace 60 infiltraciones al año a uno que hace 3.000. O sea, yo lo pongo sobre la mesa porque en realidad uno de la desesperación, uno de veces toma malas decisiones que te pueden cambiar la vida para siempre. Por eso me parecía atendible preguntarse. Creo que hay que responder harto a nuestro público. Es así, yo creo que la experiencia es fundamental. Si uno hace un procedimiento una vez cada 5 años, pierde la mano. Claro. Esta cuestión hay que estar... Es como yo siento que una semana en que no lo haga es distinto. Sí, doctor, tenemos una lista, una gráfica con los signos y los síntomas, y luego vamos a responder algunas preguntas que han llegado, porque parece que hay harta gente que tiene hernia en Chile, es bien impresionante. Ahí está. ¿Molestia o dolor? Son las protuberancias. Náuseas, mira. Vómitos. Imposibilidad de eliminar gases, no me pasa eso. A mí tampoco. ¿No? La imposibilidad. Con eso no tengo ningún problema. No con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Oiga, doctor, la pregunta es ¿por qué náuseas y vómitos? Qué impresionante eso. ¿Es por el dolor? ¿Es por la agudeza del dolor? Es por la agudeza del dolor. Claro, se te seca la boca. Después te viene ¿En cualquiera de las hernias son los mismos síntomas? ¿O más en la cervical? No. El que produzca, digamos, náuseas o vómitos no es tan frecuente, porque lo frecuente es el dolor. Doctor, por ejemplo, mira la pregunta que voy a hacer. Yo en la playa nunca pude tomar sol de guata. ¿Ya? Nunca. Porque si yo tomaba sol de guata, primero me daba un vértigo espantoso, náusea y dolor. Pero un doctor me enseñó que tenía que hacer un montículo de arena. Para la cabeza. Poner la guata en el montículo de arena y tomarlo así. Para que no te quede así la columna. El popó así. ¿Por qué? Porque la columna descansa mucho más en esa posición. Sí. Si tú le preguntas al 50% de la gente si pueden dormir boca abajo, especialmente a las mujeres, te van a decir que no. Que tienen que dormir de lado y en posición fetal. Un cojín. Doctor. Claro, ahí se corrige esta curva lordótica que tiene la... Que todas tenemos. Vértigo, me da ver.
A mi sobrina la operaron, dice el Twitter, a los 10 años de una hernia en la columna. Tan chiquitita, ¿cómo le puedo complicar esto a futuro? Bueno, si ella tiene que cuidarse para siempre, mantenerse bien en el peso, mantenerse cardiovascularmente muy bien y estar chequeándose cada cierto tiempo, encargarse, digamos, que se le enseñen todas las posturas adecuadas en la vida diaria, la forma correcta de hacer fuerza y tener estos cuidados permanentes y controles. Si es así, no debería tener problemas, pero indudablemente que requiere más cuidados que una persona que no tiene ningún evento así. Ya. Bueno, han llegado muchísimas preguntas, pero también tenemos una gráfica claro, para continuar ahí. Los tipos de hernia, ponga mucha atención. Está la hernia femoral, la hernia hiatal, hernia quirúrgica o eventración, hernia umbilical y la hernia inguinal. La hernia umbilical le queda a hartas mujeres después de los embarazos. Yo tuve eso. Sí. Bueno, ninguna de esas hernias es una hernia de la columna. Claro. La hernia, por ejemplo, la hernia yatal. La hernia yatal es una debilidad a nivel de las paredes del diafragma, claro, en el cual el contenido gástrico puede ascender, incluso te puede producir un reflujo del terror, ¿no? Tremendo, claro. Y puede hacer, incluso que puede ser tan grave que puede hacer que ascienda, digamos, el estómago y ingresa al tórax. Pero de esas hernias que estamos viendo que no son precisamente la columna, son la mayoría de ellas operables. Sin embargo, hay muchos columnistas, especialistas en columna, que no recomiendan en un 100% las operaciones, que son digamos, tienden a recomendarte primero a sacarte el estrés. A mí una vez me dijo, sácate las mochilas, los problemas, primero que nada. Como que fuera fácil, pero... O te dicen, tómate las vacaciones. Pero claro, parece que no siempre es recomendable en la columna operar. ¿Es así, doctor? Nosotros nunca recomendamos la cirugía en las hernias de columna. Mira. Aunque nos dedicamos a eso, pero no lo recomendamos porque pensamos que estos son etapas. Primero viene una etapa, un tratamiento conservador, que es un tratamiento médico, farmacológico y después kinésico. Y eventualmente, si todo eso no anda, generalmente creemos que es de gran utilidad. Infiltraciones o bloqueos con corticoides. Y si ya pese a eso, el dolor es tan intenso, altera la calidad de vida, o realmente no tenemos cómo manejarlo, en ese caso yo creo que estaría recomendado. Hay mucha gente en Twitter que preguntó, que hay gente que se operó de la columna y que se mantienen con el dolor. ¿Se pueden volver a operar? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Las operaciones, doctor, son... cuando me hablan de una operación a la columna, yo digo, ¡ay, qué terrible! Como 2 meses en cama. Pero usted me dice que no, la cuestión no es así ahora. Bueno, es que con la cirugía endoscópica de columna cambió totalmente, porque es otra cosa. Antes hacía... se abría. Atajo abierto. Atajo abierto, así, claro, en que tú cortas con un electrobisturí todo esto y tienes que mover este músculo hacia allá y la musculatura paravertebral hacia el otro lado. Hay que sacar un pedazo de hueso de aquí y de aquí y por ahí entrar. En cambio, la cirugía endoscópica, uno entra por acá. Directo. Claro. Y con hay esperanza para la gente que se ha operado. Sí. Oye, me parece que hay muchas preguntas, pero un poco para cerrar esta conversación, hablemos de las causas para que nuestro público se interiorice más, para que sepa también hacerte ciertos diagnósticos, a ver si le está pasando. Causas de las hernias de las que estamos hablando: tos crónica, la fibrosis quística, el sobrepeso, el líquido en el abdomen, levantar objetos pesados, la diálisis peritoneal, tabaquismo, el esfuerzo excesivo, estreñimiento crónico. Claro. Bueno, ahí están las causas. A mí me gustaría recalcar el tabaquismo, porque a la gente no le gusta mucho cuando le dicen que usted no debe fumar porque usted tiene una hernia de columna. ¿Y qué tiene que ver el cigarro con la hernia, doctor? Pero mucho. ¿Por qué? Porque el cigarro tiene nicotina y la nicotina es un vasoconstrictor que impide que los discos se alimenten en forma necesaria. Al contraerse las arterias, mujeres están a decir que
que tienen que dormir de lado y en posición Frente a fetal. un cojín. Doctor, Claro, ahí se corrige esta curva lordotica que tiene la... Que todas tenemos. Vértigo, me da vértigo. a mi sobrina la operaron, dice el Twitter, a los 10 años de una hernia en la columna. Tan Chuta, chiquitita, ¿cómo le chiquitita. puedo complicar esto a futuro? Bueno, si ella tiene que cuidarse para siempre, mantenerse bien en el peso, mantenerse cardiovascularmente muy bien y estar chequeándose cada cierto tiempo, encargarse, digamos, que se le enseñen todas las posturas adecuadas en la vida diaria, la forma correcta de hacer fuerza y tener estos cuidados permanentes y controles. Si es así, no debería tener problemas, pero indudablemente que requiere más cuidados que una persona Que no se ha hecho, claro. que no tiene ningún evento así. Ya. Bueno, han llegado muchísimas preguntas, pero también tenemos Las gráficas, una gráfica para continuar ahí. Los tipos de hernia, ponga mucha atención. Está la hernia femoral, la hernia hiatal, hernia quirúrgica o eventración, hernia umbilical y la hernia inguinal. La hernia umbilical le queda a hartas mujeres después de los embarazos, ¿ah? Yo doctor? tuve eso. Sí. Bueno, ninguna de esas hernias es una hernia de la columna. Claro. La hernia, por ejemplo, la hernia Hiatal. hernia hiatal es una debilidad a nivel de las paredes del diafragma, Claro. en el cual el contenido gástrico puede ascender, incluso O sea, te puede producir un reflujo del terror, ¿no? El hiato. Tremendo, claro. Y puede hacer, incluso que puede ser tan grave que puede hacer que ascienda, digamos, el estómago y ingresa al tórax. Pero de esas hernias que estamos viendo que no son precisamente la columna, son la mayoría de ellas operables. Sin embargo, Sí. hay muchos columnistas, digo, especialistas en columna, que no recomiendan en un 100% las operaciones, que son digamos, tienden a recomendarte Como primero a última sacarte el instancia. estrés. A mí una vez me dijo, sácate las mochilas, los problemas, primero que nada, como que fuera fácil, pero O te dicen, tómate unas vacaciones. Pero Claro. parece que no siempre es recomendable en la columna operar. ¿Es así, doctor? Nosotros nunca recomendamos la cirugía en las hernias de columna. Mira. Aunque nos dedicamos a eso, pero no lo recomendamos porque pensamos que estos son etapas. Primero viene una etapa, un tratamiento conservador, que es un tratamiento médico, farmacológico y después kinésico. Y eventualmente, si todo eso no anda, generalmente creemos que es de gran utilidad. Como última instancia. Infiltraciones o bloqueos con corticoides. Y si ya pese a eso, el dolor es tan intenso, altera la calidad de vida, o realmente no tenemos cómo manejarlo, en ese caso yo creo que estaría recomendado. Hay mucha gente en Twitter que preguntó, que hay gente que se operó de la columna y que se mantienen con el dolor. ¿Se pueden volver a operar? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Las operaciones, doctor, son... cuando me hablan de una operación en la columna, yo digo, ¡ay, qué terrible! Como 2 meses en cama. Pero usted me dice que no, la cuestión no es así ahora. Bueno, es que con la cirugía endoscópica de columna cambió totalmente, porque es otra cosa. Antes hacía... Un tajo. O sea, Se abría. Atajo abierto. Atajo abierto. A atajo abierto, así, claro, en que tú cortas con un electrobisturí todo esto y tienes que mover este músculo hacia allá y la musculatura paravertebral hacia el otro lado. Hay que sacar un pedazo de hueso de aquí y por ahí entrar. En cambio, la cirugía endoscópica, uno entra por acá. Directo. Claro. Y con una Hay esperanza para la gente que se ha operado. Sí. Oye, les parece que hay muchas preguntas, pero un poco para cerrar esta conversación, hablemos de las causas para que nuestro público se interiorice más, para que sepa también hacerte ciertos diagnósticos, a ver si le está pasando. Causas de las hernias de las que estamos hablando: tos crónica, La fibrosis quística, el sobrepeso, el líquido en el abdomen, levantar objetos pesados, la diálisis peritoneal, tabaquismo, el esfuerzo excesivo, estreñimiento crónico. Claro. Bueno, ahí están las causas. A mí me gustaría recalcar el tabaquismo, porque a la gente no le gusta mucho cuando le dicen que usted no debe fumar porque usted tiene una hernia de columna. ¿Y qué tiene que ver el cigarro con la hernia, doctor? Pero mucho. ¿Por qué? Porque el cigarro tiene nicotina y la nicotina es un vasoconstrictor que impide que los discos se alimenten en forma necesaria
al contraerse las arterias no deja que los nutrientes entren. Qué importante acotación acaba de hacer, doctor. Ya, Yo creo que mucha gente va a dejar de fumar. Le vamos a dar un aplauso al doctor. Gracias, doctor. Y gracias por venir. Muchas gracias.